Espíritu Santo lo va a hacer. Y no es porque tan buenos seamos nosotros. No es, hermano, porque, mire, cuánto tiempo oremos y cuánto ayunemos. No se trata de eso, de veras. Es un regalo, hermano. Es un regalo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Anhelarlo, desearlo, hermano. Anhelarlo, que todos los días aquel que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que todos los días diga: Señor, yo quiero ser ahí bautizado por el Espíritu Santo, yo quiero que me llenes. Su vida va a cambiar, mi vida va a ser otra. Y tener esa llenura, hermano, constante del Espíritu Santo. Mire, hablábamos y hemos estado en este versículo de Isaías 32:14. Todavía esto son lo que hemos estado repitiendo en estas enseñanzas. Pero ¿por qué, hermano? Porque de aquí se deriva todo lo que hemos estado viendo en estos martes atrás. Este versículo también está en el Antiguo Testamento, pero, hermano, habla bien palpable lo que está en Hechos 2. Mire, dice que la fortaleza será abandonada. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. La fortaleza será abandonada y desamparada la ciudad populosa. Para siempre convertida en cuevas quedará la ciudadela, y la atalaya convertida en deleite de asnos. Mire, en pastizal de rebaños. ¿Hasta cuándo? Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado. ¿Hasta cuándo va a estar en escombros? ¿Hasta cuándo, hermano? Ahí hemos hablado estos días de las cenizas. ¿Hasta cuándo va a estar hermano, esa realidad de escombros? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu sea derramado. Hay una transformación. Mire lo que le pasa. Mire, ese versículo, hermano, lo podemos ver desde el punto personal, familiar y también congregacional. O sea, nosotros, ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser escombros, hermano? ¿Hasta cuándo nuestra vida va a tener una transición? Hablándolo personalmente. ¿Cuándo nuestra vida va a dejar de estar seca, hermano, y se va a convertir en una tierra árida? Hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Hay una transformación. Hay una conversión donde el desierto, lo seco, lo que no se puede sembrar nada ahí, hermano, aquello seco trasciende a ser tierra fértil. Y de tierra fértil, cuando sigue el Espíritu Santo derramándose sobre nosotros, pasa a ser un bosque. Y ahí lo dice ese versículo. Dice el versículo 15 que hasta que sea desde lo alto el Espíritu Santo derramado, hasta que sea derramado el Espíritu Santo, dice sobre nosotros. Entonces, mire, entonces el desierto se volverá campo fértil. Pero como sigue descendiendo el Espíritu Santo, hermano, el campo fértil se convierte en bosque. Entonces, esa es una transición tanto de la iglesia. Por eso le digo, podemos verlo a nivel congregacional, a nivel familiar en nuestras casas, pero también a nivel personal, hermano. Personal. ¿Cuándo nuestra vida va a ser un campo fértil? Cuando sea derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces ese desierto es cambiado, hermano, en tierra fértil. Y como la llenura del Espíritu Santo sigue cayendo sobre nosotros, entonces ese campo fértil le empieza a caer semilla. Y es cuando comienzan a salir árboles. Y es cuando se convierte en un bosque, una tierra sembrada, una tierra cultivada. Y dice la Biblia en Corintios que nosotros somos el huerto de Jehová, hermano. Entonces ahí habla de la iglesia. Ok, pero hemos hablado que entonces, hermano, si la iglesia pasó de ser desierto a ser campo fértil, pero de campo fértil pasó a ser bosque, ese es el lugar que deberíamos de tener la iglesia. La iglesia es un bosque, hermano. Es un bosque. ¿Y qué encontramos en un bosque? Ya lo hemos hablado. ¿Qué encontramos en un bosque? Número 1, árboles. Y dice la Biblia que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces hay árboles, y ahí vimos la administración de los árboles, hermano. No quiero redundar en esto, pero sí, ahí vimos la administración de los árboles. Hay árboles que dan fruto, hay árboles que dan fruto para comer, hay árboles que dan todo tipo de fruto, hay árboles que sus hojas son sanidad. Recuerda, dice que esos árboles ministran sanidad con sus hojas, hermano. Entonces en un bosque debería de haber todo ese tipo de árboles. Porque estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de que cuando el Espíritu Santo es derramado en la iglesia se convierte en un bosque. En ese bosque hay árboles. Y en esos árboles hay diferentes tipos de árboles
Unos ministran, hermanos, sanidad, otros que solo sirven para madera, hermano. Eso es para edificar. Y otros árboles que dan sombra. El manzano dice que es un árbol que da sombra. Dice la amada: bajo el manzano me senté y fue una sombra placentera. Entonces son árboles que dan sombra. Entonces hay árboles de todo tipo. En una iglesia debe haber, hermanos, ministraciones diferentes. Por eso dice la palabra que no a todos nos han dado los mismos dones. Hay unos que le dieron el don de profecía, al otro el don de sanidad, al otro el don, hermano, de interpretación de lenguas, al otro el hablar lenguas, al otro le dieron palabra de ciencia, al otro palabra de sabiduría. Mire cómo hay diferentes dones. ¿Por qué? Porque hay diferentes árboles. Pero en una iglesia que no ha sido derramado el Espíritu Santo, no puede haber todo eso, porque es un desierto todavía. Entonces, hermano, es importante que entendamos esto y podamos avanzar en esto, hermano. Porque aparte de árboles, ahí tal vez ponemos todo lo que se encuentra en un bosque según la Biblia. Tal vez lo ponemos ahí en la pantalla, donde dice que, hermano, hay árboles, sí, está la presencia del Señor. En un bosque debe estar la presencia del Señor. ¿De qué nos basamos? De Génesis 3:8, cuando dice que el Señor descendía al huerto del Edén. Ahí había todo tipo de árboles, dice la Biblia. Si usted ha leído Génesis 2, dice que el Señor hizo brotar todo tipo de árboles ahí en el huerto. Es un bosque. Entonces el Señor descendía, hermano, a tener comunión con el hombre. En una iglesia debe descender el Señor a tener comunión con nosotros. Mire, yo estoy seguro, estoy casi seguro que hay un versículo que dice que el Señor se movía entre los árboles. Me siento tentado a buscarlo en Génesis 2, hermano. Déjeme ver si lo encuentro, pero estoy casi que seguro que dice así, que el Señor se movía entre los árboles, hermano. ¿Y quiénes son los árboles entonces? ¿Quiénes son los árboles, hermano? ¿Cuántos árboles hay aquí? Mire, entonces, mire, usted es árbol. Yo creo, hermano, yo creo que, o tendría que ser cuando el hombre cayó, ¿verdad? Cuando el Señor descendió. Vamos a ver. El verso 8 dice que oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto, entre los árboles, hermano. Entonces, en un bosque, dice, mire, leamos ese versículo. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. O sea que allí andaba la presencia del Señor. El Señor visitaba ese lugar. Hermano, aquí solo lo leemos cuando el hombre falló, pero era como algo normal que el Señor bajara a tener comunión con el hombre que había dejado en el huerto. Entonces, en un huerto, en un bosque, debe de haber presencia de Dios. Pero insisto, ¿cómo nos convertimos en un bosque? Tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo, hermano. Si no, somos una iglesia como la iglesia de Moisés. Mire, Moisés tuvo una iglesia de desierto, hermano. 40 años en el desierto. Esa iglesia nunca pasó a ser un bosque. ¿Por qué? Porque nunca creyeron a la palabra. Ahí los ministraba, hermano, el Espíritu Santo y no lo recibieron. Entonces, hermanos, podemos llegar a ser una iglesia como Moisés, solo en el desierto, en el desierto, en el desierto, en el desierto, en el desierto. 40 años, pero yo no quiero pastorear una iglesia de desierto. Yo quiero pastorear un bosque, donde el Espíritu Santo, hermano, se derrame, se mueva aquí entre nosotros y entonces haga brotar árboles y que crezcan árboles, hermano, y que se desarrollen para que el Señor venga y habite entre los árboles. Mire, ya hablamos de los árboles, ya hablamos, hermano, de este otro punto, que en el bosque hay miel. Eso hablamos el martes pasado. 2 martes estuvimos hablando de que en el bosque hay miel. Cuando Jonatán llegó a aquel monte, hermano, en medio del bosque, en medio de la guerra, dice que Jonatán entró en el bosque con todo el pueblo y ahí había miel. Y él se llevó un poco de miel a la boca y se le abrieron los ojos. Eso es revelación. Entre las cosas que tiene la miel es que, hermano, dentro del bosque debe haber miel, debe haber revelación, debe haber palabra, debe haber ministración. Eso vimos el martes pasado. Pero hoy nos vamos a centrar en que en el bosque hay armas, hermano. En eso vamos a estacionarnos hoy, de que en el bosque hay armas, pero también hay vasijas. Tal vez seguimos hablando de esto, hermano. No sé si el Señor me va a permitir seguir hablando, pero hay vasijas. Según 1 Reyes 10:21, en el bosque hay gozo. Según 1 de Crónicas 16:21, cuando dice que los árboles del bosque palmearán. Los árboles del bosque van a alabar al Señor. Entonces es gozo, es alegría. Ahí se menciona con alegría.
Y también hay gloria, según Isaías 10:17. Todas estas cosas las encontramos en el bosque. Quiere decir que una iglesia en la cual ha sido derramada el Espíritu Santo, deben de estar estas cosas, por lo menos esas, hermano. Hay más, pero ahí puse 7 cosas, ahí le faltó una. No sé cuál le faltó, la de los árboles, creo. No, ya está arriba. Sí, es que no le numeraron, pero son 7 cositas ahí a la luz de la palabra, hermano, que dice la Biblia que hay en el bosque. Eso quiere decir la iglesia que ha sido regada por el Espíritu Santo. La iglesia que ha sido regada por el Espíritu Santo es una iglesia que por lo menos debemos de encontrar esas 7 cositas. Por lo menos, yo le aseguro que si seguimos buscando en la Biblia encontramos otras cosas. Pero por lo menos la iglesia que está ministrada por el Espíritu Santo debe de tener árboles, debe de existir ahí la presencia del Señor, debe de haber miel, debe de tener armas, que eso vamos a ver en un momentito. Deben de haber vasijas, hermano, que se usen, vasijas que se dejen usar por el Señor. Y debe de haber gozo. Una iglesia que no tenga gozo, imagínense, hermano. Y una iglesia que tenga gloria, esplendor, hermosura. Debe de existir todo eso. Pero bueno, vamos a centrarnos en que en el bosque hay, hermano, en el bosque hay armas. Y vamos a poner el texto base, que es Isaías 22:8. Quiero ver algunos versículos ahí, amados, juntamente con usted. En el libro de Isaías, capítulo 22, verso 8. Dice: entonces cayó la defensa de Judá. Confiaste en aquel día. Mire lo que dice: en las armas de la casa del bosque. ¿Qué otra cosa hay en el bosque? Hay armas. Mire, ahí hay una casa, pero dentro de esa casa, ya vamos a ver otros versículos, hay armas. Entonces, hermano, en una iglesia hay armas. Pero mire, ¿cuál iglesia? En la iglesia que ya es un bosque. En la iglesia que ya trascendió de desierto a tierra fértil, de tierra fértil a bosque. En esa iglesia debería de haber armas. En aquella iglesia que ya fue ministrada, hermano, por el Espíritu Santo y que sigue derramándose el Espíritu Santo en ella, hay armas. Entonces yo quiero ver ahorita este tema, las armas del bosque, hermano. ¿Cuáles son esas armas del bosque? ¿Cuáles son esas armas que deben de estar ministrando aquí, hermano, y que debemos de encontrarlas aquí en este bosque? Porque este es un bosque, insisto, y ahí lo hemos estado hablando. Este es un bosque de Dios, un huerto del Señor. Entonces, aunque ese versículo, hermano, está de alguna forma expuesto en lo negativo, porque le dicen a Judá que él confió en esas armas. Ese es otro asunto, hermano. Nuestra confianza debe estar en el Señor, no en las armas. Nuestra confianza debe de estar, aunque tengamos armas, ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero aunque tengamos armas, pero nuestra confianza no debe de estar en las armas. Nuestra confianza solo tiene que estar en el Señor, hermano. Entonces sí son importantes las armas, ¿sí? Ya las vamos a ver, son importantes. Pero hermano, no podemos poner nuestra confianza en las armas. Ahí le reclaman a Judá que él puso su confianza en las armas. Déjeme leer otros versículos para que le entremos. Primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 1. Porque es bien importante que vayamos a ver, hermano, ¿quién edificó esa casa que estaba en ese bosque? ¿Dónde surge esa casa? De la que habla Isaías, dice: confiaste aquel día en las armas de la casa del bosque. Hay una casa, hay un bosque, pero ¿quién edificó esa casa? Entonces nos vamos al Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 7, cuando Salomón entra a gobernar, hermano, dice que Salomón edificó su propia casa. Mire, solo me detengo aquí. Salomón primero edificó el templo. Después edificó su palacio, su casa. Entonces dice que eso le costó 13 años, hermano, terminar la casa, su palacio. Pero el verso 2 dice que edificó la casa del bosque. O sea que quien edificó esta casa del bosque fue Salomón. La sabiduría, hermano. Entonces usted sabe que
La mujer sabia edifica su casa, pero esa entidad, mujer, puede ser la iglesia. Puede ser la iglesia. Es una mujer que edifica con sabiduría la casa. Entonces aquí vemos un hombre sabio que edifica una casa y la edifica en el bosque. Dice ahí, hermano, que ahí están las medidas. Dice que de 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Ahí les dan la descripción. Entonces miremos que esta casa que se habla en Isaías, en la cual estaba un armamento, la edificó Salomón. La sabiduría la edificó esa casa, hermano, ahí en ese bosque. Ahora, cuando vemos el capítulo 10 de ese mismo libro, primer libro de Reyes, cuando vemos el capítulo 10, nos dan otros detallitos, hermano, que esto es importante en la Biblia, ver todos estos detalles. Dice, el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 ciclos de oro en cada escudo. Verso 17. También hizo 300 escudos de oro batido, usando 3 minas de oro en cada escudo. Pero miren lo que quiero resaltar aquí. Dice, y el rey los puso en la casa del bosque. El rey fue a meter esos escudos, hermano, a la casa del bosque del Líbano. Entonces, ¿por qué le leo todo esto? Porque me da a entender que esa casa era como un arsenal de armas, hermano, que tenía ahí el rey. ¿Y dónde estaba esa casa? Estaba en el bosque. Entonces en el bosque tendríamos que encontrar armas, hermano. Aquí en el bosque tendríamos que encontrar armas. Si la iglesia ya trascendió de desierto a campo fértil y de campo fértil a bosque, dentro del bosque deberían de haber armas. Entonces, hermano, es ahí donde yo quiero hablarle de esto, de las armas del bosque. Porque, hermano, dígame usted, no estamos en pelea. ¿Será que estamos en lucha todos los días, hermano? ¿Y cómo será ir a la batalla sin armas, hermano? ¿Cómo será enfrentarnos, hermano, a una guerra sin armas? Ahorita que está de moda la palabra guerra, ¿va? Hermano, ¿cómo será? Entonces, sin duda, en este bosque debe de haber armas. En este bosque debemos de tener armadura. En este bosque, hermano, debemos de tomar la armadura de Dios, que es ahí donde lo quiero llevar. Mire, cuando nos vamos al Nuevo Testamento con esto, sobre todo en las epístolas de Pablo, o primero le doy el significado de armas. Aquí lo tengo, tal vez lo ponen ahí. ¿Qué significa armas? Dice que es un equipo militar, hermano. Esa palabrita armas yo la fui a buscar al diccionario, es un equipo militar. Mire, dice que esas armas pueden ser ofensivas o defensivas. Ofensivas son armas que nos sirven para atacar, y las defensivas son las que nos sirven para defendernos, para que esas cosas no nos dañen. Entonces, el arma es un equipamiento militar, un equipo militar. Ahora, Romanos 13:12, ya el Nuevo Testamento, Pablo nos habla de esto. Usted sabe, hermano, usted sabe que desde los Hechos en adelante, por lo menos desde Hechos 2 en adelante, ya le dije, ¿va? Está la iglesia. Entonces, lo que se escribe en los Hechos es para la iglesia. Los que se escriben en Romanos, en Corintios, en Efesios, en Gálatas, todas las cartas de Pablo es para la iglesia. Entonces Pablo nos empieza a hablar en Romanos y dice, Romanos 13:12, la noche está muy avanzada. Es decir, hermano, ya Cristo viene pronto. Dice, y el día está cerca, el día es la venida del Señor. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Y mire lo que dice, vistámonos con las armas de luz. Entonces, si Pablo nos explica o nos aconseja que nos vistamos de armas de luz, ¿qué mensaje le da Pablo ahí a nosotros? Un mensaje que está encriptado y que no está escrito, pero ahí está, hermano. Se sobreentiende que si él me dice, vístase con armas de luz, ¿cuál es el mensaje que está ahí como que? ¿Allá? Tal vez se quita es que no le escucho. Ese es el mensaje encriptado, hermano. Que si Pablo me dice, hey, vístanse con las armas de la luz,
Pablo me está diciendo, me está dando un mensaje directo, pero me está dando uno indirecto, que es, cuídate de que no te vayas a vestir con las armas de las tinieblas, porque también tiene armas, hermano. También tiene armas, las tinieblas tienen armas. Entonces Pablo me está diciendo, miren, iglesia amada, ya la noche está avanzada. Eso es, hermano, ya está a punto de amanecer. Siempre que usted lea sobre el amanecer en la Biblia, eso representa la venida de Cristo, la venida secreta de Cristo. ¿Hasta cuándo, hermano, le cambiaron a Jacob? Él le decía, suéltame porque ya raya el alba, ya viene la mañana. Eso es la venida de Cristo. Entonces Pablo nos está diciendo, se lo voy a poner de esta forma, mire, ya son las 3, 4 de la madrugada, ya está a punto de esclarecer. Vístanse con las armaduras de la luz. Entonces en un bosque debe de haber armas, hermano. En un bosque debe de haber armas. Mire, le voy a leer Efesios 6, que ahí vamos a estar. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Yo quiero hacer énfasis en esto, hermano, en el poder de su fuerza, no en el poder de nuestra fuerza. Pablo le dice a los efesios, miren, fortalezcanse en el Señor, pero no en el poder de la fuerza de ustedes, no, en el poder de la fuerza de Dios. Pero miren el otro consejo, verso 11, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Ahí hay otro mensaje implícito, hermano. Mire, si Pablo me dice, vestidos con toda la armadura de Dios, ¿qué mensaje me está dando indirectamente? Es que deberíamos de ver la Biblia así, hermano. ¿Qué mensaje me está dando indirectamente? Hermano Marvin, vístase con toda la armadura de Dios. Sí, pero vaya, otra vez. Iglesia, vístanse, pero vístanse con toda la armadura de Dios. Quiere decir que de repente nos podemos poner la armadura a medias, hermano. O sea, solo me pongo el chaleco antibalas, pero no me pongo el casco. Solo me puedo poner, hermano, qué sé yo, el cinturón, pero me puedo ir en sandalias a la pelea, no me calzo. Entonces la instrucción, mire cuál es la instrucción. Iglesia, vístanse de la armadura de Dios, pero vístanse de toda. Yo por eso subrayé ahí, hermano. Tal vez pones el versículo. Hermano, dice, vistámonos de toda la armadura. Hay una instrucción de Pablo para la iglesia y dice, revestido, sí, pero con toda la armadura de Dios. Quiere decir, hermano y amado, que de repente podemos estar en el bosque donde hay armas, pero no tenemos toda la armadura. Solo la tenemos a medias, hermano. Y mire, soldado que no esté bien vestido, hermano, perdóneme, pero no está apto para la batalla. Va a tener problemas al momento de enfrentar al enemigo. Entonces, lo primero que tenemos que ir viendo acá es que Pablo nos está aconsejando, iglesia, vístanse, pero con toda la armadura de Dios. Cuando seguimos leyendo ese versículo, ese capítulo, hermano, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Mire con todo lo que peleamos. Esto sería otra enseñanza aparte, hermano. Dice, contra las regiones celestiales. Otra vez, Pablo insiste, verso 13, por tanto, hermano, no es casualidad que la Biblia nos dé esos datos. Otra vez los dice, tomad toda la armadura de Dios, toda. En 2 veces, hermano, dice la Biblia que cuando algo se dice 2 veces es porque es algo, es urgente que hay que hacerlo, hermano. Cuando la Biblia habla 2 veces es porque, hermano, eso hay que ponerle mucha atención. Entonces Pablo me dice aquí otra vez, miren, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. La primera vez que Pablo menciona que nos vistamos de toda la armadura de Dios, dice es para que resistamos todas las insidias del diablo. Pero aquí es diferente.
Siempre me dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios, pero aquí es para resistir el día malo, hermano. Son dos cosas diferentes. El ataque del enemigo es uno y el día malo es otra cosa. Son malos tiempos que de repente se vienen, que quizás el enemigo no tenga nada que ver en eso. Son pruebas que se nos vienen. Entonces, hermano, qué importante es estar vestido con toda la armadura. Mire, aquí es donde toma fuerza lo que le venía explicando. Qué importante es ser una iglesia bosque, hermano. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia del desierto no tiene dónde va a ir a agarrar armas. ¿Dónde vamos a ir a tomar armas en el desierto, hermano? Solo la misericordia de Dios con la columna de fuego y con la columna pero son otros tipos de peleas. Pero el Señor quiere meternos a la tierra prometida. Mire, por ejemplo, a Josué, hermano, a Josué no le dieron vara. La vara era para el desierto. La vara era para Moisés en el desierto. Con la vara hizo un montón de cosas. Pero a Josué no le dieron vara. A Josué le dieron espada, hermano. ¿Por qué? Porque sus luchas iban a ser diferentes. Porque ya estaba en la tierra prometida. Ya estaba en el bosque, pues. Entonces nosotros tenemos que ser armados de manera diferente, porque estamos en el bosque. Ya estamos, hermano, en el lugar de conquista. Entonces tenemos que ser armados. Entonces Pablo le dice aquí a la iglesia: miren, tomen toda la armadura. Y algo más que quiero hacer énfasis, hermano, es la armadura de Dios. Hermano, eso por favor no se le vaya a escapar. Es la armadura de Dios, no es la armadura de nosotros. Es interesante esto, hermano. Es la armadura de Dios. Porque hay armas que son nuestras, hermano. Hay armas que son nuestras y no nos van a servir para pelear estas batallas. Porque si estas batallas son, ya leímos que son, mire, leíamos que estas batallas es contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, hermano, con armas humanas, terrenales y religiosas no vamos a poder. Es la armadura de Dios. Por eso hay que convertir este lugar, hermano, en un bosque. Si usted está conmigo, ¿cómo convertimos este lugar en un bosque? Es que yo quiero dejar eso. Mire, por eso esta enseñanza la puede haber dado en una noche, hermano. Pero ya llevamos como 5 ya hablando de esto. Porque es que yo considero, y así me lo puso el Señor, hermano, tomémonos el tiempo para explicar esto, para recibir esto. Entonces, iglesia, ¿cómo se convierte una iglesia en iglesia bosque entonces? ¿Quién más? ¿Por allá? Sí, pero lo que estamos viendo ahorita, el hermano Marvin dice que por la llenura del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Perdón? Sí, árboles, es parte del... Sí, pero lo clave es esto, hermano. La llenura del Espíritu Santo. Perdón, hermana Gladys. Primero y a bosque. Pero ¿qué es lo que hace esa conversión? Es que aquí estamos, hermano. ¿Qué hace esa conversión? Si estamos desérticos, ¿cómo yo trasciendo a ser un campo fértil? No ha estado conmigo, ¿ah? ¿Allá? Sí, todo eso es cierto, pero lo que hemos estado hablando ahorita es que, hermano, si no entramos en esto, créame que lo que explique, todo lo que he explicado no ha servido entonces. Sí, de veras. Es que esta es la parte central de todo lo que estamos viendo, es la parte central. O sea, por eso leíamos Isaías 32, ahí hemos estado, hermano. Aquellos escombros, aquello que solo eran cenizas. Eso va a dejar de ser. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea derramado el Espíritu, el poder de lo alto. Hasta. Entonces, aquellos escombros, cuando sea derramado el Espíritu Santo, va a pasar a ser tierra fértil. Entonces, empieza el Señor a sembrar en esa tierra fértil y empiezan a brotar árboles y se convierten
en un bosque. Y entonces en el bosque va a haber miel. Si el Señor está ahí, hermano, va a haber miel, va a haber vasija, va a haber armas, va a haber árboles, todo lo que hemos estado explicando. Pero hermano, tenemos que lograr entrar en esto. Si no, créanme que estos martes entonces estamos aquí como que solo pasándola. Pero no, yo quiero que entremos en esto. La iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo, hermano. No podemos ser una iglesia sin el derramamiento del Espíritu Santo. No, hermano, renunciemos a eso. Queremos ser una iglesia productiva, una iglesia pero en todo su fervor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo nos va a transformar, de ahí nadie más. Mire, solo el Espíritu Santo va a terminar con nuestra sequedad, hermano, y nos va a convertir en tierra fértil. Entonces el Señor comienza a sembrar esa tierra fértil y el Espíritu Santo sigue derramándose sobre nosotros, y entonces trascendemos a ser un campo, y ahí es donde vienen todas esas bendiciones. Sí, hermano. Qué mal maestro soy yo, ¿ah? Yo creo que sí, soy mal maestro, hermano, porque mire, a mí me gustaría que usted captara solo eso, hermano. Mire, con eso que logramos entender, y todos los demás mensajes sí van pegados a eso. Van pegados a eso. Pero aquí lo básico es, hermano, descubramos la importancia de ser regados por el Espíritu Santo, que sea derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Solo así vamos a dejar de ser tierra seca, nos vamos a convertir en tierra fértil, y de tierra fértil a bosque, a cultivo de Dios. Entonces aquí estamos en el bosque. Ya vimos que hay árboles, ya vimos que hay miel, y hemos estado ministrando eso. Ahora estamos viendo que hay armas. Entonces la iglesia tiene que ser, hermano, armada, pero con la armadura de Dios. Entonces en Efesios capítulo 6, verso 14, yo quiero entrarle ya a ver algunas armas de estas, hermano, porque son varias. Ahí nos hablan de la primera arma. Efesios 6, 14. Vamos a estar ahí en esto, porque ahí dice, hermano, que manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces la primera arma, hermano, que se menciona ahí en Efesios es el cinturón. Todo esto tiene una aplicación, hermano. Todo esto tiene una aplicación en lo espiritual. Ahí dice cinturón, que el cinturón es la verdad. Mire, si yo pudiera poner aquí algo, voy a ver si lo pongo aquí. Esto es algo físico. Esta es la armadura física, pero esta sería la armadura espiritual. El apóstol Pablo se toma la delicadeza, hermano, de poner toda la armadura física que utilizaba un soldado en aquella época. Pero él dice, ¿qué sería el cinturón para nosotros en lo espiritual? Sería la verdad. Entonces, una de las armas que debemos de tomar es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Por eso la armadura no es terrenal, hermano. Por eso tomemos la armadura de Dios. Tomemos las armas de Dios. Revistámonos con las armas de Dios. Entonces Pablo dice, miren, hay que ponerse el cinturón. Pablo, pero el cinturón ya lo tenemos. Sí, pero ese es el cinturón físico. Pónganse el cinturón espiritual, que es la verdad. Entonces nosotros tenemos que ser vestidos de la verdad. Y la verdad es Cristo. Por eso, hermano, estas armas que Pablo explica ahí no son armas terrenales, es la armadura de Dios. ¿Y quién envió a su Hijo a morir por nosotros? Fue el Señor, el Padre. Él lo envió, Él lo regaló. Entonces hay que tomar esa verdad que es Cristo, hermano. Mire, yo quisiera leer algunas cosas aquí para que entremos. ¿Qué es la verdad? Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, entre las cosas que nos dice la Biblia que es la verdad es Cristo. También en Juan 17 dice que su palabra es verdad. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita, hermano, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tomemos esa arma. Mire, si hay otras teologías por ahí, o si hay otras, ¿cómo le diría? Teorías
De que Jesús aquí, de que Jesús no es hombre, no es Dios, dicen uno que solo es un hombre humano, que lleno de historia. Si hay otras teorías que le quieren quitar la deidad a Dios, hay que desecharlas, hermano. Cristo es la verdad. Jesús es Dios. Jesús es Dios, Jesús es Dios, que nadie nos quite esa verdad. Pero en Juan 8:32 dice que, hermano, que conoceréis, y esto me llamaba la atención. Conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Esto es bien importante, mire, hermano, porque la verdad no se aprende. Bien importante esto, hermano. Y hasta ahora el Señor me lo mostraba así. La verdad no es memorizada. Entonces, mire, ya vimos, la verdad no es una teoría. Mire qué cosas estas, hermano. Yo decía, de veras que a veces nos hace falta leer la Biblia un poquito más detenido, hermano. Porque ahí, según nuestra mente, lo correcto sería, y aprenderéis de la verdad. Aprenderéis de la verdad. Pero la verdad no se aprende. La verdad se conoce. Hay que conocer la verdad. Quiere decir, hermano, que la verdad puede estar con nosotros todo el tiempo y no la conocemos. Ahí puede caminar así como aquellos de Maús. Ahí iba Jesús con ellos y no le conocieron. Entonces nosotros incluso podemos estar hablando de Jesús y no conocerle. Incluso, hermano, podemos estar predicando de Jesús y no conocerle. Entonces la verdad hay que conocerla. Y esa solo se obtiene por revelación, hermano. Entonces conoceréis, esa palabrita, mire, conoceréis la verdad. Hay que conocer la verdad. Hay que conocer más a Cristo, hermano. Mire, no podemos estar solo teniendo a Cristo como allá, hermano, a lo lejos. Hay que conocer a Cristo más de cerca. Conózcalo. O sea que la forma de vestirnos de la verdad, la forma de ponernos, es que se nos revele quién es Jesucristo. ¿Sabe que uno de los problemas, hermano, que a los que se enfrentaron los discípulos, uno de ellos le dijo, yo no sé si fue Felipe, creo que fue Felipe, no sé cuál de ellos, pero él le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y como que se enojó Jesús y le dijo, ¿cuánto tiempo has estado conmigo y no me conoces, Felipe? Discípulo, hermano. Discípulo, un apóstol, hermano. Por eso le digo, ¿cómo de repente podemos hablar de Jesús sin conocerle, hermano? Ese fue uno de los, hermano, ese fue uno de los escogidos, hombre. Ese fue uno de los escogidos. Yo no sé si voy a terminar el tema, yo creo que no, hermano, pero yo quiero detenerme en esto. No importa que haga otro tema, otra parte de este tema. Pero mire, yo quiero buscar eso, fíjese. Hay uno de los 12 apóstoles. Vamos a ver si lo encuentro. Sería importante buscar eso. A un apóstol el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo has estado conmigo y no me conoces? Juan 14:9, mire ahí hablando del camino, la verdad y la vida, hermano. En el 6 se dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me hubieras conocido, por eso conocer, hermano, qué importante esto. Mire, perdóneme, hermano, si usted dirá, pero este pastor sí da vueltas para dar un tema. Pues prefiero dar vueltas, pero que quede algo mejor explicado, hermano. En el 9 está, ¿verdad? Pero mire de dónde viene la charla, ¿va? Mire de dónde viene la charla. Está ahí con sus discípulos y dice, miren, conoceréis la verdad. Conoceréis. No te la vas a aprender de memoria. La verdad no se aprende, la verdad se conoce. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso dice en el verso 6. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido al Padre. Desde ahora le conocéis y le has visto. Sí, ese Felipe fue. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hermano, y como que se encendió el Señor Jesús y le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocés, Felipe. A un apóstol, hermano.
a uno que lo había llamado, a uno que lo había escogido. Y mire lo que le está diciendo Jesús en el verso 9. Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Felipe, el que no me ha visto a mí, o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrame al Padre. Entonces mire cómo podemos ser cristianos. Mire cómo podemos ser incluso pastores. Y váyase más arriba, apóstoles, y no conocerle. La verdad se conoce, hermano, la verdad se nos tiene que revelar. Eso es lo que le pasó a Pedro. Cuando el Señor le dijo: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Porque ¿cuál era la pregunta ahí? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Otra vez, el que conoce la verdad será libre. Entonces, otra vez está el Señor ahí, hermano, disertando con sus discípulos. ¿Quién dicen los de allá afuera quién soy yo? Entonces uno les decía: miren, allá dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que Juan resucitó, Juan el Bautista resucitó. Y otros decían que era un profeta. Entonces dijo Jesús: allá afuera lo perdono, pero ahora ustedes, 12 discípulos, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces, hermano, Pedro salvó a todos, hermano. Los salvó a todos. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dijo el Señor: mira, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, el conocer a Jesús no es conocer teoría acerca de Jesús. El conocer a Jesús no es saberse, hermano, la Biblia. El conocer a Jesús viene por revelación. Viene por revelación, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces vistámonos de la verdad. ¿A qué lo quiero llevar, iglesia amada? Necesitamos conocer a Cristo, pero de una forma, hermano, no religiosa. No religiosa, hermano. Es que a veces solo conocemos a Jesús religiosamente, hermano, pero no hay una realidad en nosotros. Por eso es una verdad que tiene que revelarse. Y entonces vamos a estar vestidos de esa verdad. Y entonces, hermanos, mire, nos ponemos esa parte de la armadura de Dios que es la verdad. Cristo es la verdad, pero hay que conocerla. Se nos tiene que revelar, hermano. Se nos tiene que revelar Jesús. Entonces podemos ser incluso, hermano, tener un recorrido y saber de Jesús, pero no conocer a Jesús. Porque yo le aseguro que todo el mundo sabe de Jesús, hermano. Yo sé, mire, aún hasta los incrédulos saben de Jesús, solo que no creen en Él, pero saben de Jesús. Saben de Jesús, pero no se les ha revelado Jesús. Entonces hay que conocer, que se nos revele Cristo, hermano. Así como aquellos que iban a Emaús, vuelvo a traer ese punto, ellos iban caminando con Él y no le conocieron, hermano. Mire, charlaban con Él y no le conocieron, hermano. Y dice que caminaron un buen trecho, hermano. Caminaron bastante recorrido hicieron ellos con Jesús y no le conocieron. ¿Cuándo le conocieron? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuándo conocieron los de Emaús? Entraron el hermano Marvin nos salva todo, igual que Pedro, ¿va? No, hermano, estoy molestando, no me preocupe. Mire, hasta que entran a la casa, se sientan. Y dice que Jesús tomó pan, lo partió y se los dio. Cuando esos dos discípulos, y discípulos otra vez, hermano, agarran el pan y se lo comen, dicen que los ojos se le abrieron y le conocieron. Hermano, leamos eso. Ahí me quedé ya, pero vale la pena, hermano, que entendamos esto un poquito mejor, hermano. Lucas 24 tendría que ser eso, ¿va? Ahí está, mire, los de Emaús dice que iban, hermano, iban ellos y no le conocieron. El verso 18 dice: respondiendo uno de ellos llamado Cleofas le dijo: ¿eres tú el único visitante? Mire cómo miraban a Jesús.
¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no saben las cosas que hayan acontecido en estos días? Visitante, le decían a Jesús, hermano. Y ahí caminaron. El Señor les abrió las escrituras, hermano, y no le conocieron. Mire, pero en el verso vamos a ver, el 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan. Este domingo nos sentamos a la mesa. Miren lo que pasa cuando nos sentamos a la mesa. Valga la enseñanza. Una de las maneras de saber quién es Jesús es a sentarnos a la mesa y que nos revele ahí quién es Él, hermano. Yo no sé si usted ha tenido experiencias en medio de la Santa Cena. Yo sí he tenido unas experiencias, hermano, en medio de la Santa Cena que me han cambiado mi vida. Entonces dice que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndole les dio. Verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. No lo conocían. Y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Entonces, hermano, podemos saber de Jesús, pero no conocerle. Podemos saber de Jesús, pero no conocerle. Vistámonos con el cinturón de la verdad. Que se nos revele Jesús. Hay que sentarnos a la mesa, hermano. Hay ¿qué otra forma? Mire, Pablo, por ejemplo, solo ese sabía de Biblia, hermano, como nadie más. Conocía de Biblia, ese Pablo conocía de Biblia, cuando era Saulo todavía. Pero cuando se le revela a Jesús, él le dice: yo soy Jesús. Porque él pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le cambió la vida, hermano. Hasta el nombre le cambiaron, de Saulo a Pablo, hermano. Es que hay una diferencia cuando nos vestimos con la verdad, hermano. Tal vez me da chance de ver otro. Yo creo que sí. Porque ese mismo versículo nos habla de, veamos otro, ahí vamos a dejar la verdad. La verdad es conocer a Cristo. Conocer, no saber de Cristo, hermano. Conocer a Cristo, eso es la verdad. Todo el que conoce la verdad será libre. Efesios 6:14 también dice que manteneos firmes, señores, con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Entonces hay otro, hermano, hay otra vestidura. Aquí vamos a poner Efesios 6:14 siempre. Y mire, como aquí está la parte física, Pablo dice: miren, hay que ponernos la coraza. Y esto dice Pablo, en lo espiritual, eso es justicia. Pero hermano, ¿será que Pablo nos habla de la justicia de los tribunales de aquí de la tierra, eso? ¿Qué opina usted? ¿Será que Pablo habla de la justicia de la que hacen aquí los jueces? Por eso hay que tomar la armadura de Dios, no la de aquí. Es la armadura de Dios. Entonces, hermano, cuando la Biblia me habla de justicia, dígame si no dice la Biblia que el Señor vio sobre la tierra para ver si había uno justo, y no había nadie, hermano. Entonces la justicia me habla de que solo hay una forma de ser justos, y es siendo justificados por el Señor Jesucristo. Esa es la única manera. Entonces, mire, hermano, de la única manera que usted y yo somos justos es aceptando el sacrificio de Cristo. Esa es de la única manera. No hay un hombre que pueda ser justo delante de Dios de otra manera. Entonces, ¿de qué me habla esto? Cuando Pablo me dice: pónganse la coraza. ¿Y qué es la coraza? La justicia. Y hablamos que hay que vestirnos de la verdad, sí, pero miren, hay que ir por otra arma, que es la justicia. ¿Cómo somos justos nosotros? ¿Cómo podría decir el Señor, hermano, el Padre: ahí hay un montón de justos allá en Puerto Cortés reunidos? ¿Cómo, hermano, si somos más claveros que a saber qué, hermano? Entonces, ¿sabe dónde está nuestro amparo? En que nosotros nos metamos en la justicia.
divina que es Cristo Jesús. Que nos vistamos con las vestiduras de nuestro hermano mayor para que no miren nuestros clavos, sino que miren la perfección de Cristo en nosotros. Entonces vamos a ser declarados justos. Mire, yo le voy a leer Daniel, ese versículo a mí cuando yo lo leí hace un tiempo atrás, hermano, ese versículo digo, no, esto es para nosotros la iglesia. Daniel lo escribió, pero esto es lo que, hermano, esto es para nosotros. Dice ahí la palabra que entonces Daniel respondió al rey: oh rey, mire, solo le pongo en contexto aquí. Daniel lo metieron al foso de los leones. Está ahí, hermano. Está en medio de los leones, Daniel. Entonces el rey preocupado, hermano, porque le servía a Daniel, hombre, era un hombre muy importante para él en su reino, pero él mismo había dado un decreto que el que no adorara, hermano, ahí el que no se hincara a adorar, o el que orara, fue que pusieron un decreto ahí que lo iban a meter al foso de los leones. Y Daniel no dejó de orar. Entonces lo metieron, hermano. El rey preocupado el siguiente día fue a ver qué le había pasado a Daniel, y lo fue a encontrar tranquilo, sentado. Entonces le pregunta el rey: ¿cómo es eso que estás en medio de los leones y no te comieron? ¿Cómo no te hicieron daño? Entonces mire, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno. Mire esto: porque fui hallado inocente. Eso es justo, hermano. Fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces no dice yo soy inocente, dice fui hallado inocente, que eso es diferente, hermano. No está diciendo él yo soy inocente, no, dice fui encontrado inocente. Entonces cuando nosotros, mire hermano, una manera de cerrarle la boca al león. ¿Quién es el león? No me vaya a decir el Olimpia, va. Pero hermano, ¿acaso no dice Pedro que el león anda como león rugiente? Que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quiénes devora? A los que les encuentran clavos, hermano. Pero aquellos, mire, aquellos que nos metemos en la justicia divina, el león no puede abrir la boca en contra de nosotros, no nos puede devorar. Entonces mire, nosotros somos justos porque Él es justo. Nosotros podemos decir que tenemos la coraza de justicia porque hubo un justo que murió por nosotros. Pero cuando el enemigo empieza a atacar nuestra mente, que sos culpable, que sos un pecador, que sos aquí, hermano, y nos hace creer eso, ¿sabe qué? Nos quitamos la coraza de justicia, la ponemos a un lado. Cuando creemos que es por nuestras obras y no por la obra bendita de Cristo, nos quitamos la coraza de justicia, no la ponemos. Cuando nosotros empezamos a creer, óigame bien con oídos circuncidados esto, hermano. Cuando nosotros los cristianos empezamos a creer que es por lo que nosotros hacemos y no por lo que Cristo hizo, ya nos quitamos la coraza de justicia. Es que esto no se trata, hermano, de nosotros. La obra de Cristo no se trata de nosotros. La obra de Cristo es perfecta para cubrir imperfectos. Entonces mire cómo voy a cerrar este punto. Nuestra inocencia, nuestra justicia, el que a nosotros nos digan que somos justos, no tiene que ver nada con lo que nosotros hacemos, hermano. Y es aquí donde la gente se confunde, hermano, y entonces no tiene esta herramienta en su armadura, no la tiene. Porque entonces empezamos a decir: yo no bebo, yo no fumo, yo no mujereo, yo no hago esto, yo soy justo, Señor. Si es por tus obras estamos en la calle, hermano. Si es por eso estamos en la calle, si no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y que fue consumado, hermano, cuando Él fue resucitado al tercer día. Esa es la obra que cuenta. Pero a veces nosotros, hermano, nos empezamos a cargar con un montón de cosas que mire, solo son obras humanas. No es por lo que yo haga, es por lo que Cristo hizo. Y mientras nos mantengamos en esa posición, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo. Eso es para los que están dentro de Cristo.
Hermano, mire, hay dos posiciones que debemos de revisar en la Biblia. Una es que nosotros estemos en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Yo dentro de Él y Él dentro de mí. Por ejemplo, Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en. ¿Qué es en, hermano? Es dentro. Es dentro. Pero el mismo Pablo dice en Gálatas 2:20, creo que es, dice: hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿qué dice después? Ya no vivo yo, Cristo vive en. ¿Quién está dentro entonces? ¿Ve la diferencia? Una cosa es que nosotros estemos dentro de Cristo y otra cosa es que Cristo esté dentro de nosotros. Entonces mire, cuando nosotros estamos dentro de Cristo, ya no nos miran a nosotros, miran al perfecto, miran la perfección de Cristo. Entonces el Padre mira desde los cielos y dice: qué montón de justos miro allá. ¿Por qué? Porque no nos miran a nosotros, no nos miran nuestros defectos, sino que como estamos dentro de Cristo, miran al perfecto. Miran la perfección de Cristo, hermano. Ahora, ¿por qué dice Pablo lo otro? Porque dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso quiere decir que todo aquel que está dentro de Cristo, Cristo está dentro de él. Y entonces vamos a actuar de manera diferente. Vamos a hacer obras diferentes. Quiero darme a entender en esto, hermano. Ya no vamos a caminar como yo quiero, sino como Cristo quiere. Ya nuestra vida va a ser diferente, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién me va a hacer caminar? Es Cristo. ¿Quién me va a decir para dónde agarrar? Cristo. Cristo me dice a la izquierda, Cristo me dice a la derecha, Cristo me dice dale. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí, hermano. Entonces, mire. Tal vez no me termine de dar mal a entender, pero mire, nosotros somos justos por la obra del Señor Jesucristo. Pero esa obra nos va a llevar a nosotros a que obremos diferente. O sea, que la obra que, hermano, la obra que Cristo hizo en nosotros de justificarnos nos va a dar una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Pero a veces lo queremos al revés. No sé si usted ha escuchado gente que dice: yo no voy a la iglesia porque soy muy malo, hasta que cambie voy a ir a la iglesia. Esa gente está al revés. Quieren hacer obras buenas para llegar a alcanzar la salvación, y eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Mejor dejemos que su justicia nos vista para que empecemos nosotros a hacer obras diferentes. Entonces, mire, hermano, cuando el enemigo le traiga condenación a su mente, dígale: yo estoy en Cristo, todos mis pecados Cristo ya los pagó. Y de esa forma no te vas a quitar la coraza, hermano. Vas a tener esa coraza. Ahí la vamos a tener, ahí la vamos a conservar. Entonces, el tiempo se me fue, solo le leo Romanos 5:1. Me faltan 5 herramientas más, hermano. Ahí la vemos el otro martes, si el Señor lo permite. Por lo tanto, Efesios 5:1. Esta versión en la Dios habla hoy, me gusta como la traduce. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Mire qué importante ese versículo, hermano. Hemos sido declarados justos. Hermano, no éramos justos, pero fuimos declarados justos a los ojos de Dios, del Padre. Por medio de la fe tenemos paz con Dios. Pero ¿gracias a quién? Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Si quería la base bíblica, ¿de dónde le dije todo eso yo? Ahí está. Hemos sido declarados justos no por lo que nosotros hayamos hecho.
No por el inmenso esfuerzo, hermano, perdóneme si las obras, dice la Biblia, que nuestras obras humanas son declaradas como, son tomadas como trapos de inmundicia. Eso dice Isaías. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de la obra de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, no se trata de mí, se trata de que el sacrificio de Cristo fue perfecto en mi vida. Y si Él es perfecto, yo soy perfecto. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de Él. Entonces ya no me miran a mí, me miran a Cristo. Entonces soy declarado justo. Y ese versículo dice: ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias, regalado, hermano, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Punto, hermano. Ahí no le busquemos más. El estar vestidos con la coraza de justicia es que nosotros nos refugiemos en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y nos declaró inocentes, nos declaró justos. Vistámonos. ¿Dónde están esas armaduras? En el bosque, aquí en la iglesia. Hermano, eso estamos haciendo. Mire, si hay una enseñanza que está calidad para aplicar al bosque, es esta. ¿A qué venimos aquí? A vestirnos. ¿Dónde se nos revelan o dónde se nos pueden mostrar estas cosas así? Aquí en la iglesia. Entonces hay que venir al bosque a tomar la armadura. Yo le diría, subamos al bosque, hermano, a tomar la armadura de Dios. Mire, ahí me hace falta hablar de qué más. Ahí todo Efesios 6, mire, me hace falta hablar del escudo, que es la fe. Me hace falta hablar del casco, que es la salvación. Mire cómo Pablo puso, hermano, aquí por eso lo puse así, mire, cómo puso lo físico, pero con lo espiritual. Ahí tendríamos que poner el escudo, que es la arma natural, pero que en lo espiritual es la fe. Habría que poner ahí el casco, que esa es una protección a la mente, que es importante, hermano, a la mente. Ese es lo natural, el casco, pero que en lo espiritual es salvación. Y ahí hay otro, hermano, la espada. Hace falta hablar de la espada. En lo físico, la espada, pero en lo espiritual es la palabra. Y por último, hermano, está la oración, aunque no está decretada como una herramienta, pero ya ahí la vamos a explicar el martes, si el Señor lo permite, viera qué cosas hay ahí. Amén, amén y amén. Hermanos, son las 8:30. Bien predico otra hora, ¿va? Pero preguntas, amados. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene consultas? ¿O ya da ganas de irnos? ¿Preguntas? ¿Algo que no quedó bien explicado? ¿Qué se me hace que no entiendo? Dije, o todo o nada. Hermano Marco Tulio. Sí. Era un edificio. Sí, lo que dice el hermano Marco Tulio, que a veces creemos que es el espacio físico, ¿ah? Hermano, es importante el espacio físico, porque el Salmo 133 dice claramente qué bonito es que habitemos los hermanos juntos. Juntos, eso es en el mismo lugar, pero en armonía. ¿Y cómo estaba la iglesia en el aposento alto? Lo mismo, dice, estaban juntos y unidos. Entonces, eso es importante, hermano. Ese punto es importante, que estemos juntos en armonía para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Entonces sí tiene que ver mucho el espacio físico también. Tiene que ver mucho en esto el espacio físico, hermano. Y que cuando vengamos acá, vengamos con un propósito de adorar al Señor. Amén. ¿Alguien más? Hermano Néstor. Allá está el otro micrófono. Es temprano, hermanos. Todavía sí podemos unos minutitos para que hablemos. Bendiciones, mi pastor. Es que ahorita que usted mencionaba lo de juntos en armonía, quiere decir que en un bosque que hay mucha contienda, difícilmente el Espíritu Santo podría hacer esa llenura, ¿verdad? Comentando por la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? Sabemos que hay bastantes conflictos,
Y muchas iglesias, más que dedicarse a enseñar de la venida del Señor, se están dedicando a pelear las ovejitas, por las ofrendas, por los diezmos. Entonces el Espíritu Santo ahí no puede ser esa llenura, porque usted lo acaba de aclarar en la palabra, ¿verdad? Juntos en armonía. Amén. Solamente. Es así, hermano. Mire, qué importante es la unidad en la iglesia, hermano. La unidad en la iglesia, que estemos no solo juntos, sino que agreguémosle ahí a estar juntos, agreguémosle a estar en armonía. Porque eso, hermano, trae esa habilitación. Fíjese que la Biblia nos deja ver muchas cosas, hermano, entre ellas que esto del bautismo en el Espíritu Santo, como le digo, no se trata. ¿Cuánto recorrido tiene usted en el Evangelio? No se trata de eso, hermano. Mire, en Hechos 10 usted puede leer cuando Pedro llegó a predicarle a aquel centurión. Ese hombre, mire, ese es un buen ejemplo. Sabía de Dios, pero no conocía a Jesús. Él sabía, dice que oraba, dice él, pero no conocía a Jesús. Pero como daba limosna a los pobres, ayudaba a los pobres, dice que el Señor se apiadó de él y le mandó un ángel para que ese ángel le avisara dónde estaba Pedro y que mandara por Pedro y que lo llevara a su casa para que le predicara el evangelio, que le predicara de Jesús. Y dice la Biblia que en lo que Pedro estaba predicando, hermano, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuánto tenían de ser cristianos ellos? Dígame usted, ¿cuánto tenían de ser cristianos? Entonces, ¿se trata de nosotros o se trata de la misericordia de Dios? Es que tenemos que romper esos paradigmas, hermano. Tenemos que romper. A veces creemos que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con cuánto ayunamos y con cuánto sabemos de Biblia, cuánta doctrina tenemos. Mentiras, hermano. Eso sí que eso es una mentira, no es así, hermano. Porque si no, dígame eso de Hechos 10. ¿Cómo fueron bautizados? Mire, ¿sabe hasta qué se rompe ahí? Esos no habían sido bautizados en agua cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Leamos eso y nos vamos. Hechos 10. Son las 8:35. Porque, hermano, es que ¿sabe a dónde me está llevando el Señor? ¿Sabe a dónde me está llevando el Señor? Explica lo del Espíritu Santo. Expliquémoslo, hermano. Tomémonos el tiempo de explicar esto. Porque, hermano, tal vez usted se asuste, pero es que no, mejor es que yo no quiero causarle, mire, yo no quiero causarle así como irse de acá. ¿Y cómo hago? No, hermano, descansemos, que es una promesa de Dios. Pastor, ¿y cuánto tengo que ser de ser cristiano yo? ¿Cuánto tiempo tengo que haber aceptado a Cristo para que venga el Espíritu Santo? No se trata de eso, hermano. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Estas señales seguirán a los que creen, no a los que tienen tiempo de ser cristianos. No, estas señales, y hablando de eso, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, dice, y ahí dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuándo se hablan nuevas lenguas, hermano? Cuando hay bautismo en el Espíritu Santo. Entonces no se trata de quién soy yo, no se trata qué tengo que hacer yo, Señor. No se trata de eso, es un regalo de Dios. Ahora, ¿sabe sí que tenemos que hacerlo? Anhelarlo, hermano. Eso sí tenemos que hacerlo, anhelarlo todos los días, hermano. Mire, una petición: Señor, tú prometiste que ibas a derramar sobre mí el Espíritu Santo, pero no lo he recibido. Empezar a pedirlo, pero como cuando no hemos comido 3 días, hermano, y queremos comida. Entonces, cuando el Señor mire tu anhelo de ser bautizado en el Espíritu Santo, Él te va a cumplir la promesa. Porque la Biblia dice: nosotros siendo malos padres, dice la Biblia, y hablando del Espíritu Santo, sería bueno leer todos esos versículos. Nosotros que somos malos padres, cuando un hijo nos pide algo, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no te va a dar lo que tú le pides a Él? Eso dice la Biblia. Y hablando de qué, del Espíritu Santo, hermano. Pero mire, Hechos 10. Ahí puede ver usted esto que estamos hablando.
Le voy a leer un versículo de los primeros. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, era un centurión, era un hombre, hermano, de la altura social. Ahí dice centurión de la corte llamada la italiana. Mire este hombre, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Mire, un hombre ejemplar, hermano, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Qué le parece este hombre? ¿Qué le parece este hombre? Oraba a Dios continuamente, era piadoso de Dios, pero no conocía a Jesús. Pero no conocía a Jesús, no lo conocía. No sabía de Jesús, hermano. ¿Y cuál es el único nombre que da salvación? Entonces le preguntaría yo, ¿sería salvo este? Hermano, estas cosas son lo que nos ponen a. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Pero este no conocía ese nombre, entonces no era salvo. Oraba, pero no era salvo. ¿Qué cosas, hermano? Entonces, pero cuando el Señor miró el corazón de él, cuando Dios miró el corazón de que era un hombre piadoso, entonces movió ángeles para que le llegara la salvación a su casa. Este recibe una visitación angelical indicándole que vayan donde Pedro, que estaba en otro lado, en otro punto, hermano, largo. Envía por Pedro para que venga a tu casa. Y luego se le presenta también el Señor a Pedro y le dijo, mata y come. Cuando se le presenta aquella visión, Pedro, mata y come. No te niegues a ir a donde te mandan a llamar, tienes que ir. Pero yo no, Señor, pero yo no puedo ir donde los gentiles, tú me mandaste a los judíos. Pedro, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Así es que tienes que ir a presentarle a Jesús a ese hombre. Entonces ese Pedro se mueve donde Cornelio, hermano, y le presenta a Jesús, le presenta el plan de salvación. Y lo recibe él y toda su casa. Y ese hombre, sin ser cristiano, no hizo evangelismo, hermano. Dice que reunió a todos sus vecinos, vénganse porque hoy voy a tener una visita importante, va a venir Pedro a predicarnos. Hermano, y todos se convirtieron. Cuando usted avanza en esa historia, hermano, por los capítulos o los versículos 37 por ahí, dice que Pedro, 34, Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Vamos a ver, ¿dónde está que fueron llenos del Espíritu Santo? Déjeme buscarlo acá, hermano, por aquí tiene que estar. Vamos a ver. Verso 44, se puso Pedro a hablarles, hermano. Verso 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Oiga esto, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua? Mire que no se habían bautizado en agua. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Sin ser bautizados en agua, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe por qué me tomo el tiempo de esto? Quitémonos toda estructura de nuestra mente que tenemos que alcanzar alguna cierta estatura espiritual para ser bautizados en el Espíritu Santo. No, ahí le estoy dando la Biblia. No se necesita. No se necesita saber Biblia para ser bautizados con el Espíritu Santo. No eran bautizados, eso está en Hechos 13. Predicando y sin ser bautizados en el Espíritu Santo. Por eso, hermano, qué importante este tema, y lo vamos a estar tocando los martes. Qué importante el bautismo en el Espíritu Santo.
Podemos ser servidores cristianos, predicadores. Lea Hechos 13, no hay tiempo ya, pero lea Hechos 13. Había unos que predicaban y se les acerca Pablo y le dice: ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Ni sabemos que hay Espíritu Santo. O 19, ¿verdad? Ni sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Y cómo andan predicando ustedes? Y dice que los llevó aparte y les puso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Predicadores sin haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, no se trata, insisto, no se trata de cuánta Biblia sabemos, ni cuánto tiempo tenemos de ser cristianos, ni se trata de cuánto tengo que orar, ni cuánto tengo que ayunar. Se trata de creer, uno, y de desearlo, hermano, pero anhelarlo. Hay un testimonio que yo escuché que, hermano, ella era una hermana, clamaba por ser llena del Espíritu Santo, pero oraba, clamaba, y el Señor Espíritu Santo la bautizó dormida. El esposo se levantó alborotado a medianoche porque ella estaba hablando en lenguas, dormida. Pero ¿sabe cómo se acostó ella? Señor Espíritu Santo, bautízame. Señor Espíritu Santo, no había un día que no le rogaba al Señor que le enviara la promesa de ser bautizada en el Espíritu Santo. No había un día, hermano, y se acostaba ella, hermano, y una noche el Señor, en medio de su sueño, la bautizó, y hablando en lenguas se despertó, hablando en lenguas. Una experiencia. Otro hermano que contaba, él se quedó leyendo la Biblia en la noche y también dice que él pedía, hermano, eso, es que es anhelar, hermano. Él pedía, y entonces una noche se quedó leyendo la Biblia y se puso la Biblia así y ahí se quedó dormido. También dormido lo bautizó el Señor. O sea, esto no se trata, hermano, mire, quitémonos todo esquema de nuestra mente que solo es para cierto grupo. No, hermano, esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia, para todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Esto es para la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo nos bautiza, hasta la timidez se nos va, hermano. Mire, hermano, yo le he contado, yo sufría cuando en el colegio o la universidad me decían que tenía que exponer sobre un tema, pero temblaba, hermano. No es broma. Y yo a veces hablaba con los maestros y les decía: mire, póngame que le haga cualquier investigación y se la presento encuadernada por escrito, pero no me ponga a exponer. Pero era cobarde para hablar en público, hermano. Entonces me pregunto, ¿cómo hago para predicar hoy? Eso no es posible sin la habilitación del Espíritu Santo. No es posible. Le cambia la vida a uno, hermano. Le cambia, pero le cambia de una forma que impresionante. Póngase de pie, vamos a orar y nos vamos a nuestras casas. Faltan 15 minutos para las 9. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a comprender, entender esto, Señor. Necesitamos, como iglesia, necesitamos trascender de una tierra seca, árida, a una tierra fértil, y luego trascender a ser un bosque tuyo, un bosque de Dios donde hayan árboles, donde habite la presencia del Señor, donde haya miel, donde haya armas, vasijas, gozo, donde haya la gloria del Señor. Este es un bosque que tú, Señor, has hecho brotar árboles aquí. Ayúdanos a que siempre la administración del Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te ruego que venga ese anhelo en nosotros, que venga ese deseo en cada uno de nosotros, que se cumpla aquello que decía el salmista, que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, eso es Espíritu Santo, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que así nuestra alma clame también por la llenura del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo. Señor, que venga a nosotros ese deseo, ese anhelo de ser bautizados en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y entender
que esto no se trata de nosotros, sino que se trata de una promesa del Padre. Y las promesas del Señor son sí y amén. Y creemos, Señor, que tú harás cosas importantes aquí entre nosotros, bautizándonos a cada uno de nosotros, Señor, en el Espíritu Santo. Ser una iglesia regada, ser una iglesia con fuentes de agua que broten de nuestro interior, Señor, como ríos de agua viva. En el nombre de Jesús, que tu palabra se materialice aquí entre nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. Que tu presencia, que tu bendición nos siga ministrando, Señor, en este tiempo hermoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte aplauso al Señor y que el Señor le bendiga, amado. Y nos vemos el